Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 41 minutos. Aparte de las marchas y del ahorro de agua, otro de los temas de conversación, y seguramente va a hacerlo durante varios días, tiene que ver con la posibilidad de que haya racionamiento de energía en el país. Sobre ese tema le habíamos consultado la semana pasada a Max Enríquez, ¿verdad? Y él nos decía que él consideraba que el sistema de generación eléctrica en Colombia y de suministro y distribución estaba muy blindado, sobre todo a partir de la experiencia de 1992. Pero obviamente es muy importante que hablemos con los verdaderos expertos y con las personas que están ligadas directamente con esta situación. Está con nosotros aquí en Radio Red Alejandro Castañeda, que es economista y presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Señor Castañeda, buenos días, gracias por atender a Radio Red. Juan Manuel, buenos días para usted y para los oyentes. Es usted muy amable. Primero, ¿cuál es la situación actual, las cifras de hoy en materia de generación de energía en Colombia? Pues mire, Juan Manuel, el tema es que el sistema eléctrico, pues sí es un sistema robusto, es un sistema muy fuerte. Lamentablemente creo que nos hemos dejado coger la noche desde el punto de vista como de algunas medidas adicionales, sobre todo frente al crecimiento de lo que consumimos en el país, que venimos creciendo a unos ritmos muy altos, cercanos al 8 y al 10% más o menos, dependiendo de las regiones. Y eso pues nos puso, digamos que sumado a la sequía y a la poca llegada de agua a los embalses y a la demora en que las lluvias en el país se consoliden, pues nos tiene en esta situación, digamos que de alerta y un nivel, pues digamos que bastante crítico. Con corte al viernes llegamos a estar en el nivel más bajo que se ha presentado en la historia, digamos, reciente, desde el año 92. No teníamos un nivel tan bajo en los embalses, llegamos a un 28.5, 28.6%. Y lo que siempre nos ha dicho el operador del sistema es que el nivel al cual nunca queremos llegar es el 27%, y ese digamos que es el nivel que prende la alerta totalmente roja, y ahí comienza uno a hablar ya digamos como de esos racionamientos, de esos cortes programados como lo llaman ellos. Lo bueno digamos que pasó el fin de semana es que las lluvias alcanzaron a hacernos subir un poquito los embalses. Hoy amanecimos en un 29.6%, lo cual quiere decir que nos ganamos casi un punto porcentual. Entonces nos alejamos de ese límite del 27, y con eso pues hay que esperar, aguantar, porque así lo ha dicho el IDEAM, aguantar que las lluvias regresen más o menos hacia los primeros días de mayo, porque según el IDEAM este fin de semana nos va a llover lunes, martes, si acaso algo el miércoles, pero ahí volvemos a secarnos un poco hasta finales de abril. Entonces digamos que eso es como la preocupación, si con esto que tenemos alcanzamos a llegar a esa primera semana de mayo, no. Pues porque venimos hablando que las lluvias ya vienen desde el mes de marzo y pues se nos han venido dilatando en el país lamentablemente. Y hemos logrado aguantar y estar en estos niveles antes de un racionamiento porque tenemos una generación térmica que está entregando hoy todo lo que tiene, que estamos generando. La última semana llegamos también a otro récord en ese sentido, y es 115 gigavatios al día, que eso corresponde casi al 50% de lo que consumimos en el país, que eso no lo veíamos hace mucho rato tampoco. Entonces eso es lo que nos ha mantenido ese nivel de embalse y no ha dejado que lleguemos al 27. Ahora, ahí hay una pregunta bien interesante al escucharlo con detenimiento. Don Alejandro Castañeda, ¿llovió lo que se necesitaba en Chingaza o es verdad que allí todavía no llueve como se quiere? Pues mira, lo que yo entiendo, porque lo que pasa es que ahí hay que separar dos cosas, ¿no? Y es que una cosa son los embalses para el consumo de agua potable, y otros son los que utilizamos para producir energía. Chingaza es uno que exclusivamente atiende Bogotá desde el punto de vista de consumo humano. Entonces entiendo yo que según el IDEAM y los expertos en el tema meteorológico, llovió en el embalse. Lo que pasa es que los embalses no te reaccionan tan rápido porque como llegaron a niveles tan bajos, hay que esperar a que las lluvias como que terminen de colmatar el suelo, y entonces ahí sí comienza a almacenarse agua rápidamente. Eso actúa como una esponja. Si tú la tienes muy seca, esa esponja que es la tierra, pues te la va a absorber el agua, pero no te deja que te suba. Entonces una vez ya esa esponja se moja totalmente, ahí sí el embalse comienza a subir. Ese es el problema, o ese es el tema, digamos, con la recuperación de los embalses, que va a ser una recuperación lenta precisamente porque llegamos a unos niveles bastante bajos. Incluso pues lo mismo va a pasar en el sector eléctrico. Vamos a seguir necesitando bastante generación térmica durante los próximos meses
para hacer que los embalses vuelvan y se recuperen previo al verano próximo. Muy bien, excelente la aclaración. Ahora, ¿en algo se parece esta situación a la vivida en 1992? Se lo pregunto sobre todo porque los que vivimos en 1992, el racionamiento, solemos decir, uy, no, esto va a haber, mejor dicho, unos cortes, eso. Hay gente que ha dicho, no, eso hasta van a tener que adelantar la hora también. ¿En qué se parece esto a lo de hace 32 años? No, eso tiene unas diferencias grandes, digámoslo así. Lo primero hay que decir, en el año 91-92 nos apagamos. El sistema era totalmente público, eso quiere decir que el gobierno era el dueño de todas las plantas. Y pues se gastó el agua, y cuando fuimos a prender las plantas térmicas no prendieron porque no se habían hecho los mantenimientos suficientes y necesarios, entonces las plantas no arrancaron. Entonces ahí pues terminamos de gastarnos todo el agua y se acabó el cuento, como dice. Y ahí tocó iniciar ya un racionamiento para no dejar que los embalses se fueran a cero y se fueran a pique. Y por eso el racionamiento fue tan largo, fueron casi 16 meses en los cuales ahí tuvimos que ajustar la hora y todo lo demás para poder disminuir ese consumo de los usuarios en el día a día con racionamientos. Es muy diferente el tema hoy, uno, porque digamos que la responsabilidad al final del día del racionamiento, de que haya desabastecimiento, es del gobierno, pero quienes prestan el sistema son diferentes actores. Hay sectores públicos, hay actores privados, hay actores mixtos. Es muy diferente el tema. Otra diferencia grande es que hoy tenemos, a diferencia de otros años, un buen abastecimiento de gas y de carbón. Entonces las térmicas no estamos sufriendo por insumos, entonces por eso venimos prendidas y generando a full capacidad desde hace varios meses. Incluso desde el año pasado comenzamos a generar cada vez más las térmicas. Y digamos que hay una serie de elementos, como te digo, que son distintos. Hoy, cuando se habla de cortes programados o racionamiento, que eso es lo que quiere decir un corte programado, yo no veo que, poniéndote el escenario catastrófico, que nos toque hacerlo porque no aguantamos estas próximas 2 semanas, antes de que llegue ya la consolidación de las lluvias, no va a ser una situación, digamos, de largo plazo como lo que está viviendo Bogotá en el agua potable o como los que nos pasó en el año 91-92. ¿Por qué? Porque serán cortes programados para bajar ese pico de demanda por, no sé, 15, 20 días, un mes, una cosa de ese estilo. Y luego ya cuando se consoliden las lluvias, comienza el embalse a recuperarse y ahí sí comenzamos a generar más con agua y no tenemos problema. Digamos que el problema que tenemos hoy es que la térmica ya está a full capacidad, que ya nos gastamos casi toda la reserva y no podemos llegar a ese 27, pero una vez sales tú de ese 27 y comienzas a subir nuevamente, pues ya digamos que el estrés comienza a pasar. Y no van a ser cosas, como te digo, suponiendo el peor escenario de todos, no van a ser cosas de muy largo plazo, sino que lo veo de cosas de más corto plazo. Sí. Acá en Bogotá, señor, el alcalde Carlos Fernando Galán ha hecho una advertencia, y lo hizo antes del racionamiento de agua, que Bogotá esté a puertas de un racionamiento ya para el año entrante prácticamente, pero por el urbanismo excesivo, porque no hay redes suficientes de conducción eléctrica y que por ello nos veríamos abocados a un eventual racionamiento. Aparte, por supuesto, de lo que usted acaba de anotar. ¿Eso sí es posible según su visión, según sus conocimientos? Sí, eso es muy posible. Y te voy a poner un ejemplo, pues que sufrimos los bogotanos cada domingo normal o de puente. Y ese digamos que es como exactamente lo mismo que pasa en las autopistas de llegada a Bogotá. Digamos que nos funcionan relativamente bien cuando no hay muchos automóviles, cuando llega el fin de semana y todo el mundo sale a almorzar o regresa un fin de semana a un puente a Bogotá, pues las entradas a Bogotá colapsan. Es exactamente lo mismo. Digamos el problema que plantea el alcalde y el Grupo Energía Bogotá que está haciendo esos proyectos es que nos vamos a quedar a partir del próximo año sin la capacidad suficiente de entrada de energía a través de la línea de transmisión para poder abastecer a los bogotanos. Y entonces comienza lo mismo, tendrías que comenzar a racionar y a cortar a los usuarios en Bogotá porque no te llega toda la energía para ellos antes de que el sistema colapse. Entonces ese es otro tema distinto a la coyuntura del Niño. Pero efectivamente el problema es ese. Tenemos dos proyectos grandes que deberían estar entrando energía a Bogotá y debieron haber entrado en operación más o menos hace unos 6 años. Y tenemos esos retrasos ahí andando. Entonces, o todavía están esos retrasos y todavía no se vislumbra como una salida al final del día por la conflictividad que tienen esos proyectos. ¿Cuál es la conflictividad? El problema que nos está pasando en todo el país, que ejecutar proyectos tanto de generación como de transmisión se volvió un problema, porque nadie quiere tener una planta de generación cerca, porque una planta hidráulica es un problema, porque una línea de transmisión, pues nadie quiere tener en su finca una línea de transmisión que te esté atravesando la finca. Ese tipo de cosas, digamos,
es lo que está sucediendo en este caso Bogotá. Te pongo otro ejemplo. Tú quieres tener la mejor cobertura de celular, pero no quieres ver una torre de celular cerca a tu casa. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos están pasando y que si el gobierno no se pone las pilas y no nos ayuda a destrabar los procesos desde el punto de vista de conflictividad social en muchos proyectos en el país y particularmente en Bogotá, vamos a tener problemas ya desde el punto de vista regional. Bueno, clarísimo lo que nos cuenta Alejandro Castañeda a propósito del panorama actual en materia de generación de energía. Él es el presidente ejecutivo precisamente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEG. Bienvenido, señor Castañeda, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. A ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amable y un buen día para todos. Lo mismo, buen día, buena semana. Dice Alejandro Castañeda que el sistema eléctrico colombiano en efecto es robusto, pero que nos dejamos coger la noche en cuanto a las medidas que se tenían que adoptar oportunamente por factores como, por ejemplo, el crecimiento del país. Dice que la situación es de alerta y es de nivel crítico y que el viernes habíamos llegado a un 28,5, que es el nivel más bajo de los embalses en los últimos 32 años. Pero lo bueno es que el fin de semana las lluvias ayudaron a subir un poco el nivel de los embalses. Hemos logrado aguantar, dice el señor Castañeda, porque tenemos generación térmica récord de 115 gigavatios al día. Y ha recordado que Chingaza atiende exclusivamente agua para consumo humano, pero ha insistido en que si el gobierno no se pone las pilas, vamos a tener una situación un poco más compleja, ¿no? Es un tema bien delicado, pero muy bien explicado, ¿no? Porque se le pierde un poco ese pánico que casi se está empezando a generar con el tema de un posible racionamiento eléctrico. Y al hacer el paralelo, cuando usted le preguntaba por la situación del año 92, pues decía que es muy distinto porque el panorama de producción de energía y de generación en el país es bien diferente hoy con todas las medidas que se han tomado. Lo que pasa es que indudablemente como somos país tercermundista, no pensamos a mediano y a largo plazo, sino lo que tenemos en la nariz, ¿no? Es hacerlo del día, ¿no? Mercar todos los días, salir a comprar una bolsita de leche en lugar de comprar la caja de la docena para tener para toda la semana, ¿no? Hoy como que hay una reunión en Palacio, ahí va a haber una reunión del Ministerio de Minas para analizar esta situación casualmente. El gobierno del presidente Petro dijo a través de sus redes sociales ayer que el nivel de los embalses está mejorando. Lo dijo a raíz de las fuertes lluvias que ha caído no solamente en Bogotá, sino en otras regiones del país. Esperemos que ese fantasma se aleje un poco más porque mire... El ministro ha estado optimista sobre eso. Sí, más bien como moderado. Sí, tranquilo. ¿Cómo se resiente la economía? El domingo, ayer había... El sábado, escúcheme, se fue el agua por el sector donde yo vivo y es un sector también de restaurantes, centros comerciales y pasaba y la gente hacían ir a los empleados y se les veía en la puerta de manos cruzadas. Pues pensando, y hablé con algunos de ellos, ¿usted qué cree? Digo, no, pues así como nos van a pagar, ya nos están diciendo que si no las ventas no son suficientes, nos rebajan, porque ganan por comisiones, por primas, claro, por propinas, en fin. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar que ojo con un racionamiento de energía, porque si a Bogotá le sumamos también con este que tenemos de racionamiento de agua, puede que nosotros en casa, chévere, guardamos el tanquecito y nos bañamos ahí como los gatos, por los laditos, No, pero afuera la situación es muy delicada.